medicinal en poblaciones especiales. Voy a hablar este día sobre la epilepsia principalmente y otras indicaciones en pediatría del cannabis medicinal. Brevemente les comentaré que mi especialidad es la neurología pediátrica, certificado por el Consejo Mexicano de Neurología. Hice un entrenamiento en medicina canábica en el Instituto de Cannabis Medicinal de San Diego, California. Pertenezco a la Asociación de Canapeutas y a varias sociedades de neurología pediátrica en México. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. He participado como speaker en varios laboratorios como Novartis, Genmed, Farmacias Magistrales. Recibo apoyos de la industria en especie, que son becas para estudios, congresos, etc. Lo que voy a exponer aquí es el resultado de investigación documental y de experiencias de trabajos de investigación realizados en forma personal. Y mi interés particular, pues, es compartir con ustedes información científica para el beneficio de nuestros pacientes. ¿Qué puntos vamos a tratar en esta ocasión? Bueno, un concepto que para mí es muy importante, que es el de la cannabis medicinal científica. También compartiré cuál ha sido nuestra historia, nuestra evolución en el tratamiento de la epilepsia refractaria, principalmente en niños, y los resultados de diversos trabajos de investigación que hemos llevado a cabo. También hablaremos un poco sobre cómo es que funciona el cannabis medicinal como un antiepiléptico, cuáles son los mecanismos antiepilépticos, principalmente del cannabidiol. Y finalmente, muy brevemente, solamente cuáles otras indicaciones tenemos en la actualidad bien fundamentadas del cannabidiol para los problemas neuropediátricos. Bien, esta es una frase de Rafael Mechoulam, que es el padre de la investigación del cannabis medicinal, donde dice que es un derecho del médico el poder discutir con sus pacientes el uso de este recurso terapéutico que es el cannabis. Es decir, no solamente los pacientes tienen derecho al acceso a este recurso terapéutico, sino que también los médicos, al enfrentar diversas problemáticas en sus consultorios, pues también tienen el derecho de contar con este nuevo tratamiento. Bueno, cannabis medicinal científica. Para mí, este concepto es el paso natural que ha seguido desde la planta del cannabis hasta el recetario de los médicos dentro de nuestros consultorios. Y dentro de este concepto, para mí, el cannabis medicinal científico, pues es un desarrollo disruptivo. Decimos que algo es disruptivo en medicina porque no ha seguido la evolución normal de los otros fármacos que tenemos a la mano. Es decir, donde son moléculas de diseño, de laboratorio, que se prueban primero en animales de experimentación, después en otras fases pasan a humanos sanos y finalmente hasta llegar al paciente. En el caso del cannabis, pues la historia del cannabis es su utilización primero desde tiempos ancestrales, miles de años, como ustedes saben, en China, en la India, en diversas etnias en el mundo, se ha utilizado para manejar diferentes síntomas y problemas de salud. Y finalmente, al paso del tiempo, ahora está llegando el momento de establecer las bases fundamentales científicas, es decir, qué es, cuáles son las sustancias activas dentro de la planta, cuáles son sus mecanismos de acción y cuáles son sus aplicaciones clínicas. Entonces, esto ha seguido precisamente un camino inverso al que la mayoría de los médicos hemos estado acostumbrados a ver en nuestra farmacopea, ¿no? Es una respuesta a una necesidad real de muchos pacientes, en el que a pesar de utilizar diferentes recursos farmacológicos o quirúrgicos, continúan teniendo su padecimiento, continúan teniendo síntomas que son rebeldes o que los tratamientos les ocasionan efectos secundarios por los cuales se tienen que
suspender o quitar esos medicamentos. Y entonces es donde el cannabis medicinal nos ofrece una posibilidad de mejorar el padecimiento, sus síntomas y la calidad de vida. También como médicos, pues todos sabemos, nos enfrentamos en los consultorios a los casos difíciles, a los casos crónicos, que son rebeldes y que se nos van acumulando por ahí en las salas de espera, ¿verdad? Y que también como médicos nos sentimos pues presionados o con la necesidad de algo más que ofrecerle a nuestros pacientes. Ahora tenemos este recurso con una base científica y es lo que voy a enfatizar durante esta presentación. Es decir, que a través de realizar estudios en laboratorios y estudios clínicos, incluso ya algunos protocolos de medicina basada en evidencia, pues se ha podido fundamentar con más precisión la utilización de este recurso y las dosis, ¿verdad?, que debemos como médicos utilizar. Es un tratamiento definitivamente coadyuvante en muchas patologías crónicas. Queremos decir con coadyuvante que al tratamiento que esté recibiendo el paciente se le puede agregar el cannabis medicinal para tener mayores efectos terapéuticos. No implica una lucha entre los tratamientos de primera línea convencionales con los tratamientos con cannabis medicinal, sino hacer una mancuerna en el que tengamos los mejores resultados para el paciente con las menores posibilidades de efectos secundarios ocasionados por las terapias, ¿no? Otorga un alivio sintomático definitivamente y mejora la calidad de vida, como hemos podido ya observar en muchos pacientes que hemos tratado, en mi caso personal, el campo de la neurología y principalmente de la neurología pediátrica. También implica el cannabis medicinal científico, pues, ser pionero en la investigación en este nuevo campo médico. Sí, y es una responsabilidad el estar utilizando el cannabis medicinal, responsabilidad en cuanto a nuestra función de investigadores. Ustedes saben que la investigación empieza por la observación y luego la formación de preguntas científicas e hipótesis que vamos a comprobar o descartar con los procedimientos o protocolos de investigación. Pero cualquier médico, donde estemos, en el lugar que estemos, simplemente con documentar nuestros casos adecuadamente, graduar síntomas, anotar dosis, evolución, las mejorías que aparezcan en diversos aspectos del paciente y tenerlos bien documentados en historias clínicas completas con estudios de laboratorio, etcétera, pues esa ya es una labor de investigación y que es un aporte para todo este movimiento de la cannabis medicinal científica. Bien, por lo tanto podemos decir, ¿verdad?, que es una planta que funciona cuando otros medicamentos fallan. Y aunque hemos avanzado mucho en los aspectos legales, que no voy a profundizar en esto, pues tenemos todavía falta de mayor información para los médicos de cómo utilizarlo y cómo tener acceso a productos de calidad y con seguridad para nuestros pacientes. Muy bien, ¿cuáles son los mecanismos antiepilépticos que se han reportado en el caso de los cannabinoides, las sustancias llamadas fitocannabinoides? Pues bueno, sabemos que tenemos en nuestras neuronas receptores que se llaman CB1, donde va a llegar precisamente esta molécula del cannabidiol y va a ejercer un efecto en un sistema que se llama de proteína G, que es principalmente un inhibidor de la excitabilidad neuronal. Esto ya se ha demostrado bastante bien en laboratorios. Se conoce el mecanismo de acción, cómo es que las neuronas empiezan a regularse en sus descargas, y esto es lo que explicaría que los pacientes con epilepsia respondan muy bien, a veces muy rápido y a veces dramáticamente a el efecto de los cannabinoides. Entonces, la activación de estos receptores CB1 en las neuronas tienden a inhibir la liberación de algunos neurotransmisores, como son
el GABA o el glutamato. Y entonces esto hace que químicamente tengamos un efecto de modulador. Realmente estamos imitando el mecanismo normal que tienen las neuronas para autorregularse. Ese mecanismo está mediado por la anandamida, que va a dar un efecto de inhibición sobre la neurona presináptica. Aquí en esta imagen les muestro, esta sería la neurona presináptica. Aquí está la sinapsis, la hendidura sináptica y la neurona postsináptica. Entonces, cuando se libera un neurotransmisor en esta hendidura, se activa la neurona postsináptica, pero al mismo tiempo hay receptores que van a hacer un cambio metabólico en la neurona, produciendo y liberando anandamida en forma retrógrada. A este mecanismo le llamamos inhibición retrógrada, en el que ese anandamida va y se une al receptor CB1 y le da una señal a la neurona presináptica de que ya fue suficiente la despolarización que produjo, ¿no? Entonces, este es el mecanismo normal que tenemos de autorregulación en las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, los fitocannabinoides van a tener, y en especial el cannabidiol, un efecto sobre estos receptores, dándole esa señal de inhibición a la neurona. Bien, los mecanismos anticonvulsivos son muy parecidos a los que tienen los anticonvulsivos que normalmente utilizamos en la práctica clínica. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los CBD bloquean el receptor NMDA, como lo hace el felbamato, que es un anticonvulsivo muy nuevo. También cómo actúa sobre los receptores GABA, y este mecanismo se parece al felbamato, se parece al Depaquenec, que es el ácido valproico, al Tegretol, que sería la carbamazepina, en fin, a diferentes sustancias anticonvulsivas. Entonces tenemos que el cannabidiol pues tiene un efecto amplio sobre los receptores. Entonces, ¿qué sucede? Produce un cierre de los canales de calcio, así limitando el aumento intracelular de este catión y por ende la liberación de glutamato, que es un neurotransmisor inhibidor. Bien, entonces estos, digamos, son conocimientos bastante especializados sobre neuroquímica, pero que nos fundamentan el uso clínico. Bueno, ¿cuál ha sido nuestra historia en el uso del cannabis medicinal en la epilepsia? Bueno, pues esto inició aquí en Monterrey, en mi ciudad, debido a que aquí tuvimos el caso de la niña Grace. Aquí están las fotos de la niña que amablemente los padres de ella nos permiten utilizar en nuestras presentaciones en congresos o conferencias. Entonces, esta niña pues fue el primer caso en México que logró un amparo para recibir un producto de cannabis medicinal que tenía cannabidiol y cierta concentración de THC y que estaba teniendo éxito en los pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut pues es una epilepsia de muy difícil control. Grace ya había pasado por múltiples anticonvulsivos, incluso por una cirugía cerebral para tratar de disminuir sus crisis, y no había sido posible. Ella tenía 200, 300 crisis al día y esto le había afectado profundamente su neurodesarrollo, ¿no? Entonces, cuando supimos de este caso, aquí los neurólogos pediatras nos llamó mucho la atención y empezamos a hacer una investigación bibliográfica, es decir, empezamos a investigar qué artículos, qué información había publicado sobre el uso de este producto y nos fuimos documentando cada vez más en estas investigaciones. No estamos hablando del 2015, hace ya 5 años de esto, ¿no? Posteriormente, ya que tuvimos suficiente información y que hicimos un consenso, es decir, platicamos sobre esta opción, cómo lo podríamos empezar a utilizar, pues empezamos a
tratar algunos casos, sobre todo los casos de epilepsias muy difíciles de controlar, llamadas epilepsias refractarias, y que ya habíamos agotado completamente los recursos, ¿no? Y que este padecimiento estaba afectando la calidad de vida del paciente, de su familia, el neurodesarrollo. Entonces se habla aquí de la utilización del cannabis de forma compasiva, es decir, cuando ya no hay más recursos que ofrecerle al paciente. Y en el 2016 empezamos a tratar a nuestros primeros pacientes a nivel ya de consultorios, ¿verdad? De neuropediatras, en los cuales me involucré personalmente con el tema y empecé a ver cómo había buenas respuestas en muchos de nuestros casos, ¿no? Pero hasta este momento, pues esta información era de tipo anecdótica, o sea, simplemente era un caso, dos casos, de un médico, de otro, y no teníamos una base estadística importante. Entonces, decidimos, junto con el TEC de Monterrey, del cual soy maestro de cátedra de neurología, pues iniciar algunos protocolos de investigación. Lo primero que pudimos hacer fueron estudios observacionales, es decir, no podíamos hacer protocolos en el cual probáramos el cannabis contra placebo, contra otros medicamentos, porque éticamente los comités de investigación no lo permiten. Entonces, sabíamos que muchos pacientes estaban recibiendo tratamientos de cannabis medicinal, pero no teníamos la manera de conocer cómo les estaba yendo. Entonces hicimos dos estudios observacionales a través de encuestas por internet y de las asociaciones que hay en niños que tienen epilepsia refractaria o niños que tienen el complejo de esclerosis tuberosa, que es una epilepsia también muy difícil de tratar. Y realizamos dos trabajos que están publicados en literatura internacional y ahorita les voy a dar los resultados. Esto fue en los años 2016-2017. Finalmente, empezamos a tratar ya cada vez más y más pacientes y empezamos a documentarnos, es decir, a medir las crisis, su frecuencia, documentar sus diagnósticos, la evolución a través de los meses de tratamiento. Esta fue una tarea que nos llevó bastante tiempo de ir juntando cada vez más casos, hasta que logramos una casuística interesante en la que la analizamos retrospectivamente, cómo les había ido con el tratamiento de la epilepsia refractaria con el cannabidiol. Esto lo hicimos básicamente entre 2017 y 2018 y publicamos estos resultados en el 2019 y ahorita les voy a presentar cuáles son los resultados. Nuestros proyectos de investigación es continuar explorando este recurso terapéutico en encefalopatías epilépticas, no solamente como lo ha mencionado la FDA, la indicación solamente para Dravet y Lennox-Gastaut, sino para otros tipos de epilepsias. También en lo que se llama el síndrome de West, que es una epilepsia temprana en niños pequeños de meses y que puede ayudar a que no se deteriore tanto el desarrollo al controlar las crisis, ¿no? Y pues bueno, como todo en los protocolos de investigación, lo ideal es hacer grupos estandarizados y comparar un medicamento versus un placebo o algún otro medicamento que ya esté comprobado que funcione. Este es lo que llamamos el gold standard, ¿no? O sea, la medida de oro que nos pudiera dar la información científica más precisa, pero como les digo, hay limitaciones todavía regulatorias para hacer este tipo de protocolos. Bien, entonces las aplicaciones pueden ser desde estudios con el placebo, para síntomas de desregulación emocional como en el autismo o para los síntomas centrales del autismo. Este es un primer reporte que hicimos sobre esta encuesta de niños mexicanos con epilepsia refractaria que estaban ya utilizando el cannabis medicinal. Y bueno, aunque tuvimos una respuesta muy alta de encuestas, incluso de diferentes países, finalmente las encuestas bien contestadas, bien completas, fueron 43 encuestas
en los cuales los casos se distribuían en los diferentes estados de la República Mexicana, principalmente en la Ciudad de México, ¿no? Y aquí nos estaban reportando edades que iban desde 9 meses hasta 18 años y una predominancia del sexo masculino en estos pacientes, ¿no? Eran pacientes con epilepsia de difícil control que estaban recibiendo cannabis de diferentes productos, diferentes vías, diferentes dosis, ¿no? Entonces teníamos una gran proporción de Lennox-Gastaut y también algunos otros síndromes epilépticos, pero la mayoría tenían que ver con Lennox y con epilepsia inespecífica. Aquí tenemos la proporción de los medicamentos que estaban recibiendo, ¿verdad? Ustedes pueden ver que había pacientes que tenían hasta más de 10 anticonvulsivos y que no habían logrado un buen control de sus crisis. Diferentes productos se utilizaban en estos casos y los pacientes reportaban mejorías, que es la columna azul, importantes en porcentaje a través de, claro, la valoración de sus padres, ¿no? En amarillo son los casos que no veían todavía ninguna mejoría y en rojo algunos pacientes que tenían efectos secundarios o incluso agravación de sus crisis convulsivas. Pero básicamente en este trabajo lo que encontrábamos es que había una respuesta positiva, más o menos en el 60% de los casos, disminuyendo las crisis convulsivas en forma significativa, ¿no? ¿Qué dosis estaban utilizando? Pues había un rango amplio de dosis, desde 1 miligramo por kilo de peso, pero en general, en promedio, estaban entre 1 y 4 miligramos por kilo de peso, y con eso los pacientes reportaban mejorías en el estado emocional, en los aspectos cognitivos, en el sueño y en los patrones de alimentación, en general sobre su calidad de vida. Efectos adversos muy pocos y muy leves, ¿verdad? Y la mayoría de los pacientes no reportaban ningún efecto adverso. Estamos hablando del 58% de los casos. Luego hicimos este otro trabajo de investigación en esclerosis tuberosa, que también tiene una gran propensión a desarrollar epilepsia refractaria. Y encontramos los mismos resultados positivos. Finalmente, logramos publicar este trabajo, que es el más reciente, donde hacemos una prueba de la eficacia y la tolerabilidad del cannabidiol agregado al tratamiento básico que el paciente ya tenía, en una forma de trabajo de intervención exploratoria en pacientes mexicanos. Sabemos que alrededor del 30% de los pacientes con epilepsia no van a responder a los anticonvulsivos habituales. Y esto es lo que llamamos epilepsia refractaria y está bien clasificado por la Liga Internacional contra la Epilepsia, que nos dice cuando ya se han probado 2 o más anticonvulsivos a buena dosis, con buen apego, y el paciente no logra disminuir sus crisis, entonces estamos hablando de epilepsia refractaria. Entonces seleccionamos para este propósito pacientes con este diagnóstico y utilizamos un extracto enriquecido de cannabidiol y la indicación era pues en forma compasiva, mejorar la calidad de vida y tratar lo más posible de disminuir esas crisis convulsivas. Los pacientes eran básicamente de la consulta privada en lo personal y de algunos otros neuropediatras de aquí de la ciudad de Monterrey. Entonces, este fue un estudio retrospectivo, pero logramos medir las crisis convulsivas antes y después del tratamiento con cannabidiol agregado, ¿no? El estudio fue autorizado por el Comité de Enseñanza e Investigación y Ética de la Secretaría de Salud aquí del Estado de Nuevo León. Revisamos 70 casos en general y fuimos seleccionando a los pacientes que lograron tener un buen apego y un buen seguimiento con todos sus estudios completos. Esta muestra fue de 37 pacientes con tratamiento que iba desde los 3 meses hasta los 12 meses y asistieron a consultas de control a los 3, 6, 9 y 12 meses, midiendo la frecuencia de las crisis convulsivas
prácticamente en calendarios diarios. ¿Sí? Entonces este fue un trabajo que también los padres nos ayudaron bastante en ir contando las crisis convulsivas. Utilizamos una presentación de cannabidiol puro, libre de THC, disuelto en aceite de coco, y las dosis variaron de 1 hasta 12 máximo miligramos por kilo de peso por día, con una dosis promedio de 4.3 miligramos por kilo de peso. La frecuencia de las crisis se evaluó en estas consultas y se utilizó el Excel para hacer el análisis estadístico. Entonces, empezamos con estos 70 pacientes, 79 expedientes, pero fuimos filtrando el grupo de pacientes hasta tener 37 que cumplían con todos los criterios de inclusión para este trabajo. ¿Cómo estaba distribuida esta muestra? Bueno, pues teníamos la menor edad eran aproximadamente 6 meses y la máxima 17 años, o sea, el rango de pediatría, con una edad promedio de 7 años. Y nuevamente teníamos un predominio del sexo masculino, 59%, versus femenino, 41%. Los diagnósticos de base, o sea, la causa de la epilepsia era muy variada, ¿no? Desde adquirida después de encefalitis, un tumor, accidente cerebrovascular, casos de secuelas por citomegalovirus durante el embarazo, encefalopatía isquémica al nacer, malformaciones y también casos de epilepsia genética. Había, como en todas las estadísticas, pues un porcentaje, más o menos de un 35%, en que no se sabía la causa de la epilepsia. Los síndromes epilépticos que se han reportado en la literatura también nosotros los vimos. El síndrome de West, 36% de los casos, el síndrome de Lennox-Gastaut, 60%, y el síndrome de Landau-Kleffner, que es más raro, un solo caso. Aquí están las características generales de las crisis que tenían estos pacientes, ¿no? Espasmos, tónicas generalizadas, ausencias, en fin, una variedad de crisis convulsivas muy amplia. ¿Qué fue el resultado en cuanto al número de crisis? Bueno, en este cuadrito podemos ver la etiología de la epilepsia y el porcentaje de mejoría, es decir, de disminución de crisis convulsivas durante el tratamiento. Viendo los números, podemos decir, en términos generales, que se observó mejoría en el 86% de los casos. Y de esa mejoría, lograron disminuir las crisis más del 50% en el 72.9%. Y que un caso de estos 37 estuvo completamente libre de crisis convulsivas, lo cual es excelente. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo fue la respuesta en el número de crisis convulsivas antes del CBD y después del CBD. La columna roja representa la frecuencia máxima de crisis convulsivas. Fíjense cómo aquí vemos en el eje a su izquierda vemos 200 crisis, 400, 600, 800, hasta 1000 o más en el mes. Luego tenemos en amarillo las crisis, las frecuencias mínimas, que las mínimas estamos hablando de que en promedio eran de 100 para arriba, ¿no? Y las crisis promedios mensuales en la columna verde. Entonces ustedes pueden ver cómo bajaron las frecuencias de crisis en las 3 columnas. Y esta última columna verde, que es el promedio, la diferencia entre antes y después tuvo un valor estadísticamente significativo. ¿Qué dosis utilizamos? Porque esa es una pregunta muy común. ¿Cuánto le vamos a dar a nuestro paciente pediátrico? Ustedes saben que en pediatría todas las dosis las calculamos por kilo de peso, entonces era una pregunta importante a responder. Bueno, nosotros lo que vimos en este trabajo de investigación fue que la mayoría de los pacientes respondieron en promedio a 4 miligramos por kilo por día. Había unos pacientes que con una dosis mínima de 1 miligramo por kilo ya había mejoría de las crisis convulsivas. Y otros hasta las dosis máximas, que iban de 10 a 12 miligramos por kilo por día.
Por lo cual es importante tomar en cuenta esto, porque las dosis terapéuticas entonces, según esta experiencia, se iniciarían en 1 o 2 miligramos por kilo, pero lo ideal es ir haciendo un ajuste semanal para ir escalando la dosis hasta encontrar cuál es la dosis que a nuestro paciente le va a dar este efecto positivo y no descartar el uso del cannabidiol como efectivo si no hemos rebasado los 4 miligramos por kilo por día. Entonces, esta es una buena pauta que nos dejó esta investigación y es la que usamos en nuestro consultorio a diario para tratar estos pacientes. En cuanto a los efectos secundarios reportados por los papás durante todos estos meses de tratamiento, pues realmente fueron pocos si los comparamos con otros anticonvulsivos y la mayoría de grado leve. Solamente un paciente tuvo un efecto secundario moderado que requirió disminución de la dosis. Cosas que nos reportaron los pacientes fueron algunas evacuaciones diarreicas, aumento del apetito o disminución del apetito, problemas con el sueño o somnolencia durante el día, ansiedad, que a veces los padres reportaban que sus niños estaban muy inquietos, muy ansiosos, aumento de las crisis, como en otros países y en otros trabajos de investigación, hay un pequeño porcentaje que más o menos va del 2 al 3% en que las crisis pueden aumentar. Entonces hay que estar muy pendiente de esto, sobre todo las primeras semanas en que implementamos esta terapia, ¿no? Y algunos pacientes reportaban palidez de tegumentos, pero sin tener realmente una anemia verdadera. ¿Qué conclusiones obtuvimos? El cannabidiol en su presentación de aceite vegetal es un tratamiento efectivo y seguro para el tratamiento de la epilepsia refractaria en niños. Se requieren obviamente estudios más controlados a doble ciego que apoyen estos resultados. Pero mientras no tengamos las modificaciones legales, los comités de enseñanza e investigación están renuentes a aceptar este tipo de protocolos. ¿Qué aportamos al conocimiento? Pues bueno, esta serie de casos es uno de los primeros estudios realizados en nuestro país acerca del uso terapéutico de cannabidiol y demuestra ser una buena opción para la epilepsia infantil. Si comparamos nuestros resultados con lo que ya está publicado en la literatura en otros países, aquí vemos nuestros casos que les acabo de presentar. Estos otros casos son de las encuestas que hicimos online y acá tenemos los investigadores más conocidos a nivel mundial: Zadok en Israel, Devinsky en Estados Unidos, Kidd, Porter. Todos ellos han hecho trabajos de investigación con cannabidiol y pueden ver ustedes los porcentajes de mejorías, por ejemplo, al 100% de las crisis o disminuciones del 80 al 100%, muy buenos números también. Y nuestros resultados se encuentran en el rango que otros autores han reportado en la literatura internacional, aunque diferimos en las dosis. Cuando menos en esta experiencia que tuvimos con este cannabidiol, las dosis son bajas en relación a las que se utilizan en otros países. Y en cuanto a los efectos secundarios, igual otros autores también han reportado este tipo de efectos secundarios leves o moderados, pero fíjense cómo el porcentaje por otros autores realmente es mucho más alto que el que nosotros obtuvimos. Y tal vez esto se deba a las dosis que manejamos en relación a ellos, pues en nuestros pacientes fueron más bajas. Finalmente, unas pocas palabras, ¿verdad?, para decir que estamos extendiendo nuestra experiencia en el uso del cannabidiol en otros padecimientos neurológicos, como es el autismo, para manejar los síntomas emocionales, los trastornos de sueño. Ha resultado excelente, aunque todavía no tenemos una investigación formal acerca de esto. También en la espasticidad muscular de algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso o de parálisis cerebral infantil puede ayudar. Lo hemos utilizado en trastornos del movimiento como tics, también refractarios a los tratamientos, el famoso síndrome de
de la Tourette, que son tics muy severos, múltiples, ha ayudado el cannabis. En algunos pacientes con migraña rebelde, cefalea crónica, el cannabidiol también ha resultado bueno sintomáticamente. En TDAH tenemos poca experiencia. Tengo la impresión de que en el TDAH ayuda más a los síntomas de ansiedad y de trastornos del sueño que propiamente a mejorar la capacidad de atención, pero es un recurso que tenemos ahí a la mano. En los trastornos de ansiedad también es muy efectivo el cannabidiol y muy seguro. Y he tenido la experiencia con algunos niños con trastorno obsesivo compulsivo que ha resultado ser un complemento terapéutico para su tratamiento muy excelente. Bien, si todos los médicos actuamos en esta línea de documentación científica, documentándonos, preparándonos, capacitándonos y haciendo unas buenas observaciones de los resultados e irlas compartiendo en los diferentes eventos académicos, vamos a lograr cambiar la historia de este producto. Muchas gracias.